En nuestra tabla de periodización o línea de tiempo, como le quieran llamar, estamos ya por acá. ¿Se acuerdan que esta la arrancamos el año pasado con los prehistóricos y todo eso? Fuimos bajando y ya casi que llegamos a nuestro tiempo. Estamos por esta zona. Yo les dejé por ahí esta imagen que en realidad la tendría que volver a hacer porque las fotitos no, o sea, se ven claritas ahí, pero si uno quiere aumentar la imagen se pixelan porque no están en una óptima resolución. En esta línea de tiempo estamos por acá. Lo que tiene esta línea de tiempo es que yo tomé, que es la gran macana que me mandé al poner las imágenes en baja resolución, la misma representación a lo largo de todo el medioevo, desde el arte paleocristiano hasta el siglo XIX, en realidad, mucho más allá del medioevo, que es la representación de la Última Cena. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a ver las diferencias, cómo se fueron marcando, digamos, a través del tiempo, de los cambios sociales. ¿Vos estás con calor? Sí, está todo. ¿Viniste corriendo? En la bici. Ah. Pero entro en calor no llevo más. Lo cual es... ¿Eso está en la plataforma? Sí, está en la plataforma. Ah, pero tiene que estar también en la carpeta que yo les pasé. No está, yo no. Y si no está, se los subo porque debería estar. Vamos a arrancar o continuar con esto. Entonces, hecha la aclaración de la línea de tiempo, después voy a ver si se las agrego, pero lo que les quería marcar es que vamos viendo claramente cómo grandes cambios sociales que se expresan en cambios, entre comillas, de periodo histórico, también se expresan en cambios en el arte. Siempre acuérdense de esto, el arte como resultado de los procesos sociales, no como una cosa que va aparte o que flota en el aire. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de los caminos de peregrinación? Cuando surgen los caminos de peregrinación, o se refuerzan, mejor dicho, en la época, ¿se acuerdan del románico? Que empezaron a aparecer las iglesias, las reliquias, etcétera, etcétera. Empezó también a haber un intercambio más fluido, no solo comercial, sino cultural. Paralelamente a esto, van a hacerse importantes rutas comerciales que van a trabajar con el extranjero. Sobre todo, los primeros que empezaron a encontrar la vuelta el agujero al mate son los de acá, del norte de Europa. Todo lo que es la zona hoy de Bélgica. Amberes es una ciudad que hacia el año 1500, 1600 era el puerto comercial del mundo. Pero bueno, acá había varios puertos que comerciaban y se empezaron a armar algunas asociaciones de comerciantes, como por ejemplo la Liga Hanseática, que ahora la están reflotando. La Liga Hanseática era una liga de ciudades, casi como ciudades de estado, que se unieron para defender sus intereses, por un lado, frente a las coronas para lograr exenciones impositivas, permisos de transporte, que yo cuánto, y por otro lado, una buena seguridad en sus caminos, o sea, poder transportar los productos que luego iban a llevarse afuera de manera segura. Entonces se formó toda una coalición de ciudades y dentro de las ciudades de los burgueses más importantes. Acuérdense que en esta época el tema de la lana, el comercio, los textiles y todo eso fue impresionante, sin contar las especias y todo eso que uno dice, ¿por qué jodían tanto con las especias? Las especias eran muy importantes, porque en Europa no se manejaban.
Y con las especias no solamente se le daba un rico sabor a las comidas, Como medicinas. ¿eh? No se conservaban. Claro, se usaban para las conservas. Acuérdense que no tenían heladera, ni hielo, ni nada por el estilo. O sea, poder hacer conservas para ellos era fundamental. ¿Eh? Como remedio también se usaba. Como remedios, por supuesto, también. ¿Eh? ¿Quién no se toma hoy un tecito con jengibre o con canela o con alguna cuestión? ¿Eh? Cola de caballo. Entonces, ¿a qué apunto con esto? A que en este periodo, en el gótico, se empieza a ver cómo eso que había empezado en el románico más o menos tranquilo, ese nuevo sector social que no tenía lugar en la sociedad estamental, que eran los burgueses, iban cada vez obteniendo mayores riquezas, mayor influencia política, inclusive mayor poder. Van a empezar a surgir, lo vamos a ver mucho en Italia, las ciudades-estado, que van a ser manejadas por un duque o algo por el estilo, muchas veces en forma republicana, como en el caso de Venecia, que si bien tenía un duque, pero era una república, que tenían su propio ejército privado, ya los tipos entraban a competir con los reinos en algún punto. En cuanto al estilo gótico, arranca en París, podemos decirlo, y se difunde para todos lados. En Italia no le van a dar tanta bola. De hecho, el término gótico proviene de los italianos, como una forma despectiva de hablar del arte y la arquitectura de los godos. Para ellos eso era primitivo. Los godos eran, acuérdense que los godos eran los bárbaros, para los romanos, para los italianos. Y si bien ahora eran todo lo mismo, pero ellos lo seguían tratando despectivamente, digamos. La cultura greco-latina para ellos era totalmente superior a la de los godos, los francos y todos los bárbaros que se instalaron en Europa. Entonces la trataban bastante despectivamente. Y un lugar donde va a tener, si bien empieza en París, en toda la zona del norte de Europa va a pegar muy fuerte, y ya vamos a ver por qué. Esto ya lo hablamos la vez pasada, tiene que ver con el mercado. Bueno, y acá lo que pasa es que este mercader empieza a tomar control de la economía y en algún punto empieza a tener cada vez más control y más influencia en la política, porque van a tener que torcerle o asociarse con los nobles para que no sean una traba en su desarrollo comercial. Ellos necesitan fluir, que las mercancías circulen, vayan y vengan. Y eso, si ustedes se ponen a pensarlo, está totalmente en contra de la sociedad estamental o del agustinismo político, donde cada uno estaba en su lugar y permanecía siempre igual y se cosechaba y se sembraba solamente para la subsistencia, con apenas comercio. Entonces eran todas comunidades cerradas económicamente, por decirlo de alguna manera. Y el burgués lo que necesitaba era que pase exactamente lo contrario. Entonces, ese señor feudal que estaba a cargo de esa sociedad, o ese rey, tan cerrada, eventualmente era una traba, porque les ponía trabas para todo. Ellos, para comerciar en una región, tenían que pedirle permiso al rey de ellos para salir, al otro rey para entrar, para que le deje qué sé yo cuánto. Son muy conocidas de esta época unos documentos que se llaman cartas de privilegio, que son muy interesantes. Por ejemplo, una carta de privilegio podía ser que el duque de no sé cuánto, que estaba en la región de no sé cuánto, le daba permiso a Juan de los Palotes para que venga a vender vino en su región. Y obviamente tenía que pagarle un impuesto, tenía que pagar la aduana, todo eso. O sea, era problemático todavía moverse. Por eso van a entrar en una contradicción tan fuerte los burgueses contra los nobles, porque tienen 180 grados de diferencia en su manera de entender cómo tiene que funcionar el mundo. Inclusive las relaciones sociales, porque así como el burgués necesita
que las mercancías circulen, necesita también que la mano de obra circule. Necesita trabajadores libres, y no había trabajadores libres, porque los trabajadores estaban atados a la tierra. Acuérdense, que hasta tenían que pedir permiso si querían salir de la tierra. Entonces va a haber muchos factores de choque, porque el burgués, cuando maneja talleres y pequeñas manufacturas de la época, qué sé yo cuánto, y necesita por determinada circunstancia cambiar de rubro o moverse a otra región que le sea más favorable, tiene que llevarse la gente, todo, y no se podía en la sociedad estamental. Eso no se podía hacer. Entonces, era otra dificultad más que tenía. Si ese tipo se quería mover, tenía que empezar de cero en otro lado. Acá está señalado, acá vemos algunas representaciones de la Virgen y el Niño, muchas de las cuales ya hemos visto. Estas y estas, que son románicas, y esta también expresa el arte más primitivo. Esta, que está entre el románico y el gótico, y esta que es completamente gótica. Fíjense que cambia la representación. ¿En qué les parece que está cambiando la representación? En el volumen. Y en los tamaños reales. En el volumen, en el realismo. Y a nivel teológico también hay un cambio. ¿Por qué? ¿Porque es más chiquito? O sea, porque... No, siempre es chiquito, siempre es un bebé. O un niño, digamos. Pero ¿qué pasa con la Virgen y el Niño? Y porque la Virgen era como su asiento. Exactamente. Sos más inteligente, Morocha. ¿Te das cuenta? Te vino bien el cambio de color. Se ve que la tintura tenía algún producto. Bien la observación. La Virgen Trono de Dios, que había sido la característica, va a cambiar a lo que podríamos llamar, como en la iconografía ortodoxa, la representación de la Virgen de la Ternura, que es una Virgen que abraza a su niño y se vincula con él, lo mira, lo acaricia, o el niño la acaricia. Fíjense que ya no es la Virgen Trono de Dios, la Madre de Cristo, es la madre y el niño. O sea, el concepto de madre empieza a tener fuerza acá. De madre e hijo como vínculo. Acá no había madre e hijo, era una Virgen Trono y el niño. Ni se miraban, ni se daban pelota, y así como podría haber sido la Virgen, podría haber sido un cacho de madera, le hubiera servido exactamente igual de trono. Pero vamos a ver por qué pasa esto. O qué es lo que está pasando acá, que se está empezando a reflejar hasta en la imagen cristiana. Les doy una pista. Tiene que ver con la burguesía. ¿Qué cambio en la cabeza de la burguesía hay que provoca este cambio? Y acá esto no está señalado porque sí, sino porque es una obra fundamental. ¿Por qué es una obra fundamental? A ver si la tenemos por acá. Estoy spoileando todo. No la tenemos más grande, pero creo que ya la vimos. No importa. ¿Qué pasa con esta obra? Esta obra se la encarga a Cimahue, para una capilla, pero él la pinta en su taller. Y si ustedes se fijan, de alguna manera rompe con algunas cuestiones del románico. Fíjense que tiene bastante simetría, pero ya la representación de la Virgen es diferente. Es más descontracturada. Es más descontracturada, hay más realismo, ya empieza a tener más volumen, no es tan bizantino, Puede así ser todo porque plano. se empieza a dar como más valor a lo material. Claro. Exactamente.
Se empieza a dar más valor a lo material. Lo real más lo real. ¿Por qué se le empieza a dar más valor a lo material? Que se expresa en estas cuestiones en el mundo de lo sensible, de los sentidos, lo que yo percibo con mis sentidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto ya que estaba empezando a aparecer esta cuestión en las discusiones entre el Abad Suger y San Bernardo? Que el Abad Suger decía que lo material estaba bueno, mencionamos a San Francisco que decía que Dios había hecho el mundo tan hermoso para que lo disfrutemos, no para que nos escondamos dentro de la celda de la iglesia y recemos hasta el fin del mundo. Entonces Cimahue va a marcar un cambio y que inclusive la propia comunidad lo va a percibir de tal manera que quedaron, cuando él abre su taller y les muestra a los vecinos, al pueblo ahí, lo que había hecho, se les cayó la pera. Agarraron la tabla para llevarla a la cosa y lo agarraron a Cimahue y lo llevaron en andas hasta la iglesia. Porque estaban fascinados porque había hecho algo ¡guau!, que no se había visto nunca. Y ahí... ¿Pero estaban contentos o como...? No, contentos, felices, increíbles de lo que había hecho Cimahue, el realismo, cómo había representado de una nueva manera, cómo había cambiado todo el concepto. Y fíjense que acá va a aparecer una palabrita que hoy para nosotros es el sumum de nuestra vida, pero que en aquella época no se le daba ni pelota. Cimahue había logrado algo espectacular. Cimahue había logrado algo. Cimahue había tenido un logro. Eso va a empezar a tener una trascendencia, el logro individual. Claro. No era un grupo que había... No era la comunidad, la tribu, no, era yo. Obtuve un logro, obtuve algo por mis propios medios. ¿Fue el primer famoso? Claro. Gracias por Jesús. Digamos que de la época medieval fue el primer mediático, por decirlo de alguna manera, como diríamos hoy. Va a haber otros también, después... ¿Qué era Cimahue? ¿Qué era él? ¿Cómo que era? ¿Era el pintor? O sea, que era pintor. Claro, él fue el que pintó esto, el artista. Ajá. Cimahue, el apellido. El nombre o el sobrenombre, no. Se lo voy a poner aquí. Cimahue o Cimahue, no sé, como algunos lo pronuncian de una manera, otros de otra. Pero no tiene acento. Claro, Zimbabue ya es otra cosa. Esto que logró Cimahue es lo que sin darse cuenta estaban haciendo todos los burgueses que tenían éxito, los grandes comerciantes. Estaban teniendo logros propios. No le debían a la nobleza como clase, no le debían a la iglesia como institución, no le debían a Dios. Ellos solitos habían ido, comprado, vendido, habían sido muy inteligentes y qué sé yo cuánto, y habían reventado un montón de gente y habían obtenido un montón de plata, pero por sus propios medios. Digamos que el repliegue desde lo social a lo individual acá se empieza a marcar más todavía. Y va a ser un camino que va a seguir hasta el infinito. Hoy lo individual es la base de todo. Ya no podemos pensar como comunidad ni desarrollarnos como comunidad. Siempre estamos pensando en mi desarrollo, mis necesidades, mis esto, mi y más mi. Salvo excepciones, que como se dan poco frecuentemente son excepcionales. Un caso es lo que hablamos la vez pasada con ella. La comunidad de su iglesia, que dice, ay, allá no tienen templo, bueno, vamos todos y le hacemos un templo. Y nadie dice, este es el templo que yo hice, o que yo pagué, o que... No, es lo que hicimos entre todos. De todos. Y es para todos. El famoso espíritu comunitario del cristianismo primitivo, que tantas órdenes van a querer reivindicar, y hasta el día de hoy todavía muchas congregaciones lo hacen, como en el caso de ella, se oponía fervientemente, o sea, no es que se oponía, pero era la pata exactamente opuesta a esto del logro individual. Yo. Inclusive va a ser tan increíble esa cuestión, ese repliegue individual, que se va a manifestar
en todo el aspecto religioso, no solamente en la imagen, sino que, por ejemplo, se va a manifestar. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las portadas del románico, veíamos el tema del juicio final? Que yo les comentaba que mucho antes, en el año 600, cuando vimos la catedral de Suarre, que había un sarcófago que estaban todos los cristianos levantando las manos, porque el día de la segunda venida resucitaban todos los cristianos, no había juicio. En el románico hay un juicio final, un día va a venir Dios y nos va a resucitar a todos y va a decir, bueno, ustedes van para acá, ustedes van para allá, uno al infierno, otro al cielo. Acá va a haber otro cambio. Si bien el juicio final, que tanto iba a venir y qué sé yo cuánto no vino, no se dejó de decir que va a haber un juicio final, pero va a empezar a haber un juicio individual. El juicio en realidad va a ser en el momento de la muerte. Ahí, cuando vos te estás por morir, te tenés que confesar, tenés que estar pipí cucú. Porque inclusive, según se decía en la época, cuando uno se está por morir, viene el diablo, por un lado, y vienen los santos por otro lado, para probar a ver de qué lado está uno. Había un libro muy conocido en la época que se llamaba El libro del buen morir, que nos explicaba a qué prueba nos iba a someter el diablo. Por ejemplo, iba a venir y iba a decir, mirá, si vos me aceptás esta corona de diamante, yo te dejo vivir más tiempo o algo por el estilo. Y uno le tenía que decir que no porque era una trampa del diablo, íbamos a terminar en el infierno. Y así tenía todas las instrucciones de lo que uno tenía que hacer. Porque piense que ahí está pasando otra cosa que también va a cambiar, que es el tema de la muerte, que es un tema apasionante. Antes, hasta esta época, y mucho más tiempo después todavía, morirse era una cuestión normal. Nadie se volvía loco por morirse. La gente se moría y era un momento. Inclusive en algún momento la gente decía, bueno, yo ya cumplí, es la hora de morirme. Claro. Llamaban a todos los amigos, los vecinos, los parientes, repartían lo que tenían, le pedían perdón a uno, arreglaban sus cuitas con el otro y después se morían, así de simple. Claro, no tenían, es que claro, como no estaba el tema del logro, no había más a lo que aspirar, ahora no podemos parar, siempre hay algo más. Y aparte hay otra cuestión, que también se va a reflejar en el tema de la muerte, que la muerte va a empezar a ser visto como algo negativo. ¿Por qué? Porque todo lo que yo logré, cuando muero lo pierdo, no me puedo llevar nada. Antes, como el logro era comunitario, que yo estuviera o no estuviera, no importaba. Al contrario, a veces que yo no estuviera beneficiaba a la comunidad, mejor que no esté. Ahora no, ahora es un drama. Y la muerte va a empezar a ser visto como algo horrible. La vejez va a ser el signo de que me estoy por morir horrible. Fíjense todos los cambios que va a provocar esta cuestión que empezó como un mero intercambio entre gente en un mercado. ¿Cómo va a cambiar la cabeza? El burgués obtiene las cosas por su lado y se va a empezar a armar una serie de representaciones, de ideologías y qué sé yo cuánto que van a justificar y a explicar lo que él hace, por qué lo hace y lo que eso le provoca. Y entonces, como vemos, eso se va a reflejar en todos los aspectos de la sociedad, en el arte, en la teología, en la representación de la imagen, en las relaciones sociales. Entonces, no dejemos de tener en cuenta esto de la noción de logro. No es casual que en el siglo XIV, si no me equivoco, Giorgio Vasari, que va a ser un famoso arquitecto y artista renacentista, va a escribir un libro que se va a llamar La vida de los más famosos pintores y artistas italianos o algo así. Y va a ser una biografía de sus contemporáneos, de algunos anteriores y de sus contemporáneos, de Miguel Ángel, de Leonardo. La primera biografía, donde se hace eje en la persona. Leonardo le decían el divino porque era tan bello y qué sé yo cuánto, que la gente se caía cuando lo veía de lindo que era, y todo así, ensalzando a las personas individuales. Esto que le pasó a Cimahue no tenía gollete antes, porque el artista era anónimo, era uno más del montón de ladrilleros que venían a construir. Ningún artista.
Claro, o sea, se conocen las obras, pero no quién las hizo. Porque no estaba todavía esa mentalidad de yo, el individuo, y que me empiece a valorar o a tener un valor diferente socialmente por las características de mi persona. Si Miguel Ángel murió en una riqueza absoluta, siendo artista, era porque él como persona tenía un valor económico y social que en la época previa no existía, eran todos lo mismo. O sea, los artistas eran artistas, listo. Era como decir, oye, ¿está el albañil o cuál albañil? Son más o menos lo mismo. No hay un albañil que te cobre el triple o el quíntuple que los demás porque pega mejor los ladrillos. Los artistas en aquel momento eran exactamente lo mismo, pero de repente con el tema de la individuación y el repliegue hacia lo individual, empiezan a valorarse, empiezan a hacerse propaganda, empiezan a competir, cosa que hasta este momento no existía. Esa competencia entre los artistas va a terminar reventando los gremios, entre los artistas y entre todos. Piensen que la sociedad medieval se manejaba el gremio de esto, el gremio de lo otro. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad de los que hacían las mismas cosas se cuidaban entre ellos. Entonces el gremio de los fabricantes de violines tenía un precio estipulado para las materias primas, tenía un precio estipulado para la venta del violín, tenía un vedor que controlaba que el violín estuviera bien hecho, que estuviera bien afinado, que sonaba como tenía que sonar. Y se cuidaban entre todos, y no se podía fabricar violines si uno no era del gremio, y no podías entrar al gremio si había ya una cantidad de violinistas en la región que sea perjudicial. O sea, hay 3 fabricantes de violinistas, bueno, somos 3, y por ahora no se necesitan más, porque no hay tanta gente. Entonces se cuidaban. En cambio acá los gremios van a empezar a ser una traba para el artista individual. Claro, porque eran como artesanos. O para el productor individual. Claro, eran artesanos. Pero eso de los gremios va a reventar bastante después. Pero acá ya va a empezar a haber contradicciones. Bien, pasemos a la otra, que es lo que hablamos recién, acá está lo de la Basura y Bernardo. Fíjense, esto creo que lo vimos la vez pasada cuando vimos románico, que se pintaba mucho en las iglesias, los trabajos de los meses, o que eran las actividades que cada uno hacía. Fíjense cómo está pintado esto y cómo está pintado esto. Esto es una de estas escenas. Pero esto está pintado en un libro miniado que se llama Las muy ricas horas del duque de Berry, pintado por los hermanos Limburg, que eran los pintores de libros miniados. Era un libro de horas. El libro de horas era algo muy usado en aquella época, que era un libro con indicaciones y rezos para cada día, y entonces decía, bueno, hoy es 13 de junio, no sé qué fecha estamos. Bueno, hoy le vamos a rezar a San Anacleto, que es el día de San Anacleto, y que hizo tal cosa, y le vamos a decir tales palabras. Y hoy es el día en que también recordamos tal cosa, y estamos dentro del mes donde se cosecha. Entonces, acá se está expresando una de estas cosas y muchas más. ¿Cuáles son las otras muchas más? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué puede haber acá que ya no tenga necesidad de estar para representar que es el mes de la cosecha? Todo el castillo del fondo. Todo el castillo del fondo. Adivinen de quién era este castillo. ¿De lo que es? No. No sé. Del duque Berry. Del duque de Berry. El duque de Berry decía, tengo castillo. No solo tengo castillo, acá no se ve, sino que el castillo tenía una banderita. ¿Eso qué significaba? Que el duque de Berry estaba autorizado a cobrar impuestos. En esta época se crea el impuesto fiscal, lo cual le trajo un alivio a la nobleza tremendo. Entonces se preocupaba por mostrar, aparte por mostrar que tenía el castillo. Fíjense la representación de las estaciones ya con un nivel espectacular.
Otro elemento, el color. Esto está pintado con azul ultramar. Carísimo. Carísimo. El azul ultramar se llama azul ultramar porque viene del otro lado del mar. No que viene de Europa porque estaba en América. Ese lo pusieron los europeos porque venía de Afganistán, que era el único lugar donde se conseguía una piedra que se llama lapislázuli, capaz la han visto porque se usa en joyería, una piedra azul muy bonita, que daba este azul tan fantástico. Y como había que traerla del culo del mundo, por hablar mal y pronto, costaba carísima. Entonces, en los contratos que se hacían con los artistas, ya sea para un libro miniado, para un retrato, para una pintura, para una iglesia, para lo que sea, se hacía un contrato donde se especificaba qué porcentaje de qué color iba a tener el cuadro. Ese tipo, ¿cuántos gramos de tibre? Así. Claro, el cuadro va a tener, pónganle 1 metro por 1 metro y va a estar un 20% pintado con azul ultramar, un 10% con amarillo de cadmio y... Esa era como la manera de ponerle altura al cuadro. Claro, porque si yo el cuadro tenía mucho azul, quiere decir que yo tenía mucha guita. O sea, no es lo mismo que yo le done a la iglesia de ella un cuadro, que no me lo van a aceptar porque... Pero bueno, vamos a suponer que aceptan imágenes. Un cuadro, todo pintado con marroncito y hecho con té y cosas que encontré en mi casa, que con azul ultramar y dorado y con pan de oro alrededor. Ahora esa es la marca de... Claro, en las galerías tenés que poner si tenés láminas de oro o de plata y sube tu cuadro. Claro. Yo uso mucho el pan de oro, pero no me hace subir el cuadro porque es pan de oro trucho. Está hecho con bronce y es igual al otro, pero no es de oro. ¿Qué es el pan de oro? Es una lámina finititísima de oro que se pega, es para hacer esos acabados dorados. ¿Para qué lo usan también? La uña también lo usan. Sí, En diseño se usa mucho, sí. Es la cosa que tipo la abuela y la Como abuela. la cuadro de Sí. Inés. Puede ser. Claro, los cuadros de Klimt usaba mucho pan de oro. Pero es muy caro. Ahora todas las fábricas comerciales, Tenier, qué sé yo, no sé cuánto, fabrican pan de oro, pero es hecho con una aleación de bronce, cobre y no sé qué más. Que lo... Sí. Sí. Y muchos artistas, tu profe Selma, por ejemplo, usa pan de oro, claro. Hace semejantes cuadros que los venden una fortuna, no le puede poner el que le pongo yo que cuesta 10 pesos. ¿Sí? Claro, porque el tipo dice, no, papá, yo la estoy poniendo, a mí dame algo de calidad, dame algo. Y bueno, en aquel momento el pan de oro y el azul eran la marca de que vos estabas con un cuadro carísimo, que tenías la reguita y que contratabas artistas de gran renombre. En una clase nos mostró eso del pan de oro y no, lo único que quise usar para mostrar fue el de plata. Dijo, lo guardo. Claro, es que cuesta carísimo. Cada hojita te la venden, no sé si a $5, una cosa por el estilo. Yo la otra vez averigüé. Pero sí, es caro, es carísimo. El de la Argentina tiene toda la corona. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, sí. Claro, las aureolas se usaban mucho, o los fondos dorados famosos, no eran doraditos así nomás, eran pan de oro. Claro. Carito. Pues, Está buenísimo. no sé. Es más grande en realidad ese. Claro. Qué hermoso. Bien. ¿Cómo estamos de horario? Nosotros tenemos hasta las 11. Acá hay otro cambio interesante. Vimos los cambios en la imagen de la Virgen María. Ahora fíjense cómo cambia la imagen del Cristo. De hecho, esta imagen va a empezar a ser muy utilizada. Esta imagen no era muy común en la época románica y antes, la de la crucifixión. No es que se le daba tanta pelota. Había, sí, pero no se le daba pelota. En cambio, acá va a adquirir un nuevo significado. ¿En qué se va a expresar ese nuevo significado y cuál sería el nuevo significado? El que está lastimado. Está lastimado. ¿Qué hay en los costados? San Juan y la Virgen, que eran quienes estaban al lado de Jesús. Sí, el besito así en vez de así.
¿Cómo? Aquí tiene el siguiente, entonces tiene B. Claro, ahí hay un cambio. El color de trapos. Sí, los colores. Pero en la composición general, fíjense que está pasando algo interesante. Nos vamos acercando en la representación de la imagen, estos son pinturas, al Volumen. realismo. Ajá. Son más realistas. Fíjense que acá era así duro, con la cabeza levantada, los ojos abiertos. Acá ya empieza medio a descuajar. Ya tiene unos musculitos, medio a lo guarando, qué sé yo cuánto. Acá fíjense que ya está mucho más realista. Es como más humano, más terrenal. Se humaniza, más realista. Y aparte, ¿qué pasa con Cristo acá? No es el mismo Cristo que está acá. Está muy pálido. ¿Cómo está este Cristo? Muerto. Muerto. ¿Y este cómo está? Vivo, tenía los ojos abiertos. Este no solo está muerto, sino que está Si fuera así, suf- no va nadie a la iglesia. Qué miedo. está sufriente. Este no sufre, este al contrario, nos dice, yo venzo la muerte, yo reviento a cualquiera. Me la remonto. Me la rebanco, claro. Y este es el famoso Cordero de Dios. Cuando hablamos de cordero, hablamos de sacrificio. El cordero era el animal que los judíos utilizaban para los sacrificios y para pagar los impuestos al templo a través del sacrificio. Entonces, cuando por ahí, no me acuerdo si San Pablo quien dijo que Jesús era el Cordero de Dios, quiso decir que fue el instrumento que Dios usó como sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, aparte en lo religioso, estamos hablando de derivar culpas. Yo me mando cagada, yo peco, yo hago esto, lo que sea, pero en un momento voy y hago un sacrificio para expiar mis culpas. Cuando el sacrificio implica reventar a alguien, por ejemplo un cordero, estoy haciendo que alguien muera para que yo me salve. Le estoy sacrificando a Dios el cordero o lo que sea. Entonces, en ese sentido es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo quita? Porque el pecado se lo come Él. Y lo matan para que nosotros, el mundo, sea perdonado, se salve o lo que sea. ¿Vieron que dice? Que gracias que Dios murió por nosotros, para que nos salvemos, para que... Bueno, es el Cordero del sacrificio. Nosotros como que lo usamos de Cordero a Dios para salvarnos nosotros. ¿Y tiene algo que ver que como que yo no esté tan flaquito? Tiene que ver, porque en realidad no es que estuviera tan flaquito acá, sino que como usaban ese canon de 9 cabezas, todo el mundo era flaquito. Claro. Y como no querían hacer realismo, si eran unos gorditos les importaba un pingo, los dibujaban flaquito lo mismo. Ajá. En cambio acá fíjense que ya hay más realismo, ya tienen una pancita, ya, Sí, por eso. ya qué sé yo, las patitas no están tan un bolazo como acá y mucho menos como acá. Fíjense que inclusive hasta se ve la transparencia. Acuérdense del arte bizantino, el clásico, que era todo línea a línea. Acá se ve el volumen a través de la tela que también tiene volumen. Ya es una cosa... En la época esto era más que una foto. Era una foto 32K, no sé, súper alta definición. Entonces fíjense cómo esa cuestión, volvamos a nuestros burgueses que empiezan a obtener por sus propios medios un billete y ese billete les sirve para tener una mejor calidad de vida, que significa tener más cosas, más riqueza, más comida, más siervos, más lo que sea, que implica que disfrutar de alguna manera del mundo material, del mundo de los sentidos, a través de la comida, a través de lo que sea, de ponerme mejores trajes, el mundo sensible, el mundo de los sentidos, el mundo realista. Entonces, ¿eso qué va a provocar? En la imagen o en el concepto general de la imagen cristiana. Cuando nosotros vimos el arte bizantino dijimos que
En aquel momento se consideraba que el mundo material era el mundo del pecado, la degradación, que entonces había que olvidarse de ese mundo y concentrarse en el mundo celestial. Entonces, la imagen, ¿qué tenía que hacer? Tratar de representar lo mínimo posible del mundo material para que todo parezca celestial. Por eso estaban todos como volando, con las patitas en B, eran todos iguales, no era que la dibujé a ella o a ella. Había que divinizar lo material. Y acá empezamos a hacer el camino inverso. Tenemos que materializar lo divino. ¿Me explico? ¿Se entiende la diferencia? Divinizar lo material, que pierda sus rasgos materiales, y acá materializar lo divino, que lo que no es material lo podamos percibir a través de lo material. Y no solo eso, sino que hasta nos podamos empezar a identificar y empezar a sentir como algo que está acá y ahora. Los capos en este asunto van a ser, obviamente, los pintores nórdicos, los famosos flamencos, que se les llama primitivo flamenco, pero que de primitivo no tenían nada, porque ni siquiera eran los primeros flamencos había desde mucho antes. Les decía que la zona de Flandes era riquísima, ahí estaban los principales comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es otra marca. Y donde primero se va a expresar... ¿Qué serían los flamencos? Los que vivían en la zona de Flandes, lo que hoy es Bélgica, Holanda, norte de Alemania. Fíjense que esto es del 1443. Es un descendimiento de la cruz pintado por Baden-Baden. Vamos a ver algunos detalles. Fíjense el realismo de esto. Casi podríamos hablar en términos de la pintura actual de un hiperrealismo o un fotorrealismo. O sea, un pintor que hoy hace hiperrealismo, fotorrealismo, volvemos a tu profe, hace esto. Que nosotros decimos, recién en aquella época estaban descubriendo el óleo, que pintaban más o menos. No, miren cómo pintaban. O sea, hoy con todos los adelantos y el tiempo que ha pasado, ahí nace el óleo, llegamos a lo mismo. El aceite, eso. Exactamente. Lo que tenían los flamencos era que tenían el óleo. Tenían las veladuras. Tenían las veladuras y tenían otras cosas también, porque el tema de la tecnología es un tema muy interesante. Por ahí ahora siempre hay una discusión de que si se tiene que usar la tecnología para el arte o no, y en aquella época la usaban y mucho. O sea, todos la usaban, dependiendo de qué tecnología tenga cada uno. Por ejemplo, el más grande dibujante renacentista, Alberto Durero, él utilizaba un vidrio cuadriculado, la ponía ella y la calcaba. Era como sacar una foto y hacer una cuadrícula. Que ahora dicen, no, ¿cómo va a trabajar con cuadrícula? Que los artistas no tienen que trabajar. Sí, está bien. Está bueno saber hacerlo, pero si tenés la cuadrícula y te va a ahorrar tiempo o te va a dar mucho más precisión, usala. Ahí ya usaban los cartones o eso más adelante. Los cartones. Los cartones hacían cartones, marcaban con un buzón y después le daban con una tiza. Entonces, Eso para trasladar el boceto a la... Sí, se usaba, sobre todo para trasladar a la pared. Que tenían que hacer bocetos muy grandes o cosas muy grandes. Sí, agarraban un cartón o un papel, le hacían agujeritos y después los polvoreaban con carbón y los sacaban y era como un papel de calcar, como que usáramos un papel carbónico, exactamente lo mismo. Pero en esta época se supone que ya esta gente estaba en condiciones de usar una cosa que se conocía desde mucho antes, que es la cámara oscura, que es la tatarabuela de la máquina de fotos. La cámara oscura funcionaba exactamente igual que una máquina de fotos. Lo que no podía hacer era fijar la imagen. La cámara oscura era una caja como esta, con un agujerito por donde entraba la luz.
Entonces, ¿qué pasaba? La luz entraba por acá y si yo miraba el fondo, el lado opuesto a donde estaba el agujerito, desde el lado de adentro, iba a ver lo que estaba afuera invertido. Exactamente igual que una cámara de fotos. Lo que pasa es que lo podía mirar, como miro esto, pero no lo podía trasladar, no lo podía fijar en un papel o en alguna superficie para después llevármelo. Era una proyección, literalmente. Ahora, ¿qué pasa? Los flamencos, como aparte, entre todos los problemas que tenían con la iglesia y con los nobles, que yo cuánto, había otro problema del cual no hemos hablado, que es la tecnología. Acuérdense que en la escolástica medieval todo el conocimiento era casi un pecado. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo así y hay que dejarlo así. Entonces, que un tipo se ponga a explorar cómo funciona la refracción de la luz en los vidrios, los espejos y qué sé yo cuánto, era prácticamente obra del demonio. Pero se hacía lo mismo. Por eso en el norte la iglesia y los burgueses van a chocar de una manera tan brutal. Se va a expresar claramente en la Reforma Protestante que va a venir acá, 100 años más adelante, ni más ni menos. Entonces se cree que en esta época ellos ya tenían lentes de determinada calidad que permitían que el agujerito no sea solamente un agujerito, sino que le pongo un lente adelante, lo muevo, lo corro para adelante, para el costado y puedo enfocar. Claro, esto que hacemos acá es lo que tenían. Entonces, exactamente, la cámara oscura se convierte en un proyector. Si ustedes ven una película que se llama, capaz que ya la vieron, La joven de la perla, que habla de un periodo de la vida de Vermeer de Delft, fue un pintor renacentista, un poquito más después. ¿Más después? Sí, más entre el Renacimiento y el Barroco, muy conocido ahora, pero que también habrá sido conocido en Delft. De hecho, él era veedor del gremio de los... Él usaba colores carísimos. Claro, y pintaba para gente de billete. Y en la película se ve como a él, cuando le llega la cámara oscura, que era como una caja así, que tenía, vamos a suponer que sea esta, el lente, y acá tenía un vidrio, por donde él miraba, y unos espejos abajo, entonces lo que se proyectaba, en vez de proyectarse de este lado, se proyectaba arriba. Tenía la tablet. Claro, él lo veía, entonces ahí podía calcar. Claro, si uno ve las obras de Vermeer, tienen detalles que son imposibles que uno los haga mirando a la distancia. O inclusive las obras de Van Eyck, se ve mucho en el tema de la perspectiva también. Como a veces la cámara no captaba todo, tenían que moverla, y entonces las cosas quedaban a diferentes puntos de fuga. Ya lo vamos a ver. Pero fíjense el nivel de detalle que tenían estos negros, con o sin cámara oscura, con o sin cuadrícula, con o sin vidrio. Una perfección que los italianos, por ejemplo, van a demorar muchísimo en tener. Porque aparte, por esa misma cuestión de mentalidad, esta gente estaba muy atenta a investigar, al detalle, al simbolito, a la cosa mínima. Y los italianos no, los italianos van a representar cosas más generales, la Sagrada Familia, Cristo en la Cruz. Estos se van a ir al detallecito y a mostrar cosas a través de los detalles. La verdad que esta obra es magnífica. Inclusive fíjense las lágrimas. ¿Cómo dijo, profe, que era el artista? Roger van der Weyden. Por acá está escrito, si lo queréis. No sé si se ve. Weyden se escribe con W e Y. ¿Es el hermano de Van Eyck? No. Los hermanos Van Eyck eran Jan y el hermano. Que no me acuerdo cómo se llaman. Claro, el más famoso fue Jan, pero que fue el que primero se murió. Demostraciones de destreza criolla o feria de productores y Haga lo mismo, ¿vale? Ahora que me acuerdo,
pensando en un futuro trabajo práctico, después les voy a pasar, no sé si les gusta leer, pero si no les gusta leer, les recomiendo que les empiece a gustar porque es algo muy lindo. Entonces, vieron que ahora trabajamos con la película. En la próxima vamos a trabajar con un libro. Ajá. ¿Humberto Eco también o no? Mientras sea entendible, No. se lee todo. Más cortito y mucho más fácil de entender que Humberto Eco, pero más o menos la misma onda. Un policial renacentista. De un autor argentino que se llama Federico Andajasi, capaz de escuchar nombrar, y se llama El secreto de los flamencos. Y tiene que ver con todos los quilombos de esta época, pero a nivel interno de los pintores, digamos, de la competencia por obtener la fórmula de esto, la fórmula del otro, que el otro no se entere. Así lo van chusmeando y leyendo. No es largo el libro, es muy fácil de leer, muy ameno. Y nos va a servir. Profe, este es el manto de la Virgen que quedó negro, ¿no? El que había usado no sé qué azul y se le hizo pelota y quedó negro con el tiempo. ¿Cómo? Hay un manto de una Virgen que quedó negro total y era azul. ¿Por qué? Por el azul que habían usado. Que con el tiempo quedó negro. Se degradó, puede ser. O a veces no es que se degrada, sino que se ensucia simplemente. Ajá. Y lo... Bueno, en la Capilla Sixtina cuando la Pero se limpiaron, nota igual que los azul. colores explotaron. Pero ahí no- Pero explotaron normal. Y ahí tiene oro, ¿no? Parece otro ejemplo. es otra realidad. Bueno, Ahí ya estaba bien muerto. llegamos a justamente Jan van Eyck, que no es que va a inventar el óleo como habitualmente se dice, sino que lo va a perfeccionar. El óleo se conocía de mucho antes. Sí. Pero Van Eyck lo que va a hacer es mezclarlo con resinas y ¿Cómo es, utilizar profe, el artista dice? Jan Gian. Van Eyck. Van. Eyck se escribe E-Y-C-K. Si no estoy mal. Qué grande. Es y lleva seca. Van. Ajá. Lo que va a usar Van Eyck es aceite de lino mezclado con resinas vegetales, lo cual va a permitir un brillo, una transparencia y una rapidez de secado que el óleo no tenía. Cuando usaban óleo antes mezclaban el pigmento con aceite y pintaban, ¿te imaginas? Pinten algo con aceite, van a ver cuánto demora en secarse. El aceite de lino mezclado con el agua ras y las resinas seca mucho más rápido. El aceite de lino solo seca mucho más rápido. El oxígeno como que lo come y lo saca. No sé cómo funciona químicamente, pero yo he hecho experimentos y seca, pero muchísimo más rápido que el aceite común de cocina, digamos. Hizo espejo. Sí. Eso es lo que... Eso es lo que le decía. Fíjense que hizo un espejo cóncavo. O sea que en esta época ya tienen un manejo de el labrado del vidrio, digamos, bastante importante. Entonces, lo que va a pasar con el óleo, antes de esto lo que se usaba habitualmente era el temple. ¿Se acuerdan cuando hicimos temple de huevo, eso? Que es una cosa mucho más rústica, más gruesa. El óleo va a permitir hacer pinceladas de un pelo sin ningún problema, el óleo fluye, transparencias, que el color tenga vibración pero que sea transparente, entonces va a permitir trabajar con veladuras, lo cual va a permitir una capa, otra capa, ir manejando el color de otra manera. ¿Sí? Ese espejo es el que está atrás. Este espejo es el que está acá atrás. O sea, un exactamente. detalle impresionante. Claro, tiene la lámpara que no tengo acá, la imagen, tiene dos detallecitos. O sea, esto si no se hace con una cámara oscura es imposible, salvo que te pares al lado de la lámpara así. Claro. Y, claro. Profe, y lo de arriba es la firma de él. Claro. A verlo. Fíjense que este cuadro está interesante por muchísimas cosas. Primero porque da cuenta de el avance técnico que supuso la pintura al óleo. Esto los italianos los dejó allá, en el sótano. En el piso, eso que marca. Ajá. El cuadradito.
Es lo que está allá Son como la foto del señor. Las hojotas, claro. Son suecos en realidad, como le decimos nosotros. Pero ahora vamos a ver porque todo tiene su sentido acá. Nosotros tenemos que hablar ahora. O sea, por un lado tenemos la destreza técnica. Por otro lado, fíjense algo interesante. Esto sirve como documento de matrimonio. Ajá, eso te iba a decir. ¿Qué pasa? Fíjense que ellos no están recurriendo al registro de la iglesia. Están haciendo un casamiento civil. El señor Arnolfini era un comerciante de telas riquísimo, que era italiano, de ahí su apellido Arnolfini, pero que se había ido a vivir a Flandes. Y se casó con una chica bien de una familia de ahí. Pero este era plebeyo, muy rico, pero plebeyo. Claro. Entonces, para poder hacer un casamiento civil se necesitaban 2 testigos y un documento que lo pruebe. Entonces, Chamberlain astutamente pone este espejo donde se ven al pintor y los 2 testigos y puso Chamberlain estuvo aquí y la fecha. Entonces está clarito, se casaron el día tanto. Hizo un grafiti. Eso por un lado. Por otro lado, ¿para qué le servía al señor Arnolfini? Aparte de como documento matrimonial. Le servía para chapear que él tenía guita, porque se podía hacer un retrato por un artista reconocido y caro. Y por otro lado, hacía todo un despliegue de lo que eran sus logros, digamos. ¿Por qué? Y acá están a jugar los zapatitos. Porque estos zapatos, como ustedes verán, no los está usando Arnolfini. Arnolfini usa zapatos de pana. Estos suecos son los que usaba la negrada. Eran zapatos de madera, re incómodos, te cagaba de frío, qué sé yo. Este que no pisaba el piso con barro porque andaba en el carruaje, me llevaba y lo traían, usaba zapatos de pana, ligaditos, rechetos, con adornitos y qué sé yo cuánto. Pero los deja ahí. Y acá volvemos al concepto de logro. Yo vengo de acá, dice Van Eyck. Yo arranqué de allá abajo. Y miren a dónde estoy. Miren la ropa que tengo. Miren la mujer con la que me casé. Ella está como embarazada, pareciera, porque Es un toca la indicio. panza. Uy, eso se ha discutido y se discute todavía. Algunos dicen que sí, otros que no. Si la mujer agarra y levanta la tela así, queda así. Claro, para mí. Podría no estar embarazada. Pero Podría estar embarazada. Podría ser un indicio del deseo de tener descendencia, que también está expresado en los duraznitos que se ven ahí, que no se ven nada porque la foto es una porquería. Mejor, la foto está buenísima, lo que es una porquería es la imagen esta, no sé por qué. Y el perrito es de la lealtad en el matrimonio. El perrito es la fidelidad. El perrito tiene hasta el último pelo dibujado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene Acá que hay ver? unos duraznos que tienen que ver con la pasión. Ah, claro. El perro es leal, el mejor amigo del hombre, se tomaba en aquella época como un símbolo de la fidelidad conyugal o la lealtad entre marido y mujer. ¿Por qué verde vestido? Supongo que por la esperanza de tener el hijo o algo por el estilo. Está la cama matrimonial, es la habitación de ellos. Profe, en el espejo que estábamos mirando que en cada círculo hay imágenes. Ajá. Sí, hay imágenes en cada círculo, creo que no sé si de la cruz o qué cosa. El de arriba sí es Jesús. No, sí, es una pareciera locura. algo religioso. Esto también tiene un significado, es una especie de rosario de la época que se usaba para rezar algo muy específico. Y tiene el mismo color que el vestido de ella. Tiene el mismo color que el vestido de ella. O sea, todo el cuadro es una simbología, es un texto, digamos, una biografía de Van Eyck, pasado, presente y futuro. Y la mano De Van Eyck, no, de Arnolfini. Arnolfini tiene la mano así como el... Por un lado podría tenerse como un saludo, como yo soy el que impone la ley, como muchas formas. está así, ¿no? Sí, yo lo veo bien. Así, sí. Está diciendo. Así como saludando, bendiciendo, o vaya a saber qué. O el Cristo con toque. O sea, fíjense todo lo importante que era
poder comunicar a través de una imagen, que en aquel momento no era cosa de todos los días. O sea, ahora nos hacemos selfie cada vez que queremos, pero en aquel momento era todo un tema la imagen y lo que significaba. Y por lo cual, y acá venimos a una cosa que ya la vamos a trabajar más el año que viene, al concepto del artista y de lo que tiene que saber hacer el artista y lo que tiene que estudiar el artista, porque tiene que manejar el lenguaje de la imagen de una manera tan perfecta que lo que diga se entienda. Ahí allá atrás, abajo. Entonces tiene que saber manejar el color, la composición, qué símbolo utilizar, qué punto de vista, cómo representar fielmente la imagen, etcétera, 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 etcétera. Digo que lo vamos a trabajar más el año que viene porque ahora hay muchas corrientes que dicen que no hace falta saber nada, que total. Sí. Todo es arte. Claro, y muchos otros que dicen no, el artista verdadero es el que no usa cuadrícula, como decíamos por él. Porque maneja los elementos, porque quiere comunicar algo específico. Ahora, como por ahí no hay la intención de comunicar algo específico en muchos artistas, tampoco hay la necesidad de estudiar nada, total. Pongo una bolsa y digo, esto significa tanto y listo. O sea, es una discusión que es muy actual, pero que arranca acá. No es que arranca mucho antes, pero acá se manifiesta claramente. Por eso, cada vez que se metían en un taller, estaban 20 años estudiando hasta que le daban el título de maestro, porque no era una cosa que aprendías de hoy para mañana. Tenías que manejar todo. Y en esta época tenías que manejar todo. Ahora nosotros queremos pintar con azul ultramar, ¿y qué hacemos? Vamos a impresión electoral y compramos un pomo azul ultramar. En aquel momento había que conocer al que le importaba, encargarle que lo traiga, saber molerlo, saber armar la fórmula del óleo, porque no lo tenía que hacer yo, el artista tenía que saber de todo. Cómo preparar la madera, cómo armarla, cómo imprimirla para que no se doble, no se pudra, no sé esto, no sé lo otro, no me cambien los colores, tenía que saber de química, tenía que saber todo. Bien, entonces fíjense que la especificidad que se requería para las actividades comerciales de no solo Arnolfini, sino todos los que andaban por ahí dando vueltas, también se manifestaba en una especificidad muy puntual en la pintura, en los detalles, en las texturas. Acá se puede ver qué tela o qué piel es esto, no es una telita de porquería. Para esta gente era fundamental la ropa, porque ellos venían de acá, pero no llegaban a ser nobles. Pero querían mostrar su importancia. ¿Cómo lo hacían? Con la ropa. Con la ropa. Con una casa cara, pero sobre todo con la ropa. Por eso en esta época se ponían tan de moda las telas que traían. La ruta de la seda, la habrán escuchado nombrar. Versace o no sé. Claro. Gucci. Hoy la tela por ahí no nos dice nada porque es muy fácil de falsear. Sí, de imitar. Pero sí nos hemos corrido para el lado de las marcas. Capaz que la tela es una mierda, pero dice Versace, dice Gucci, dice no sé cuánto y yo... Me la compró bonita. Claro, en la salada. Tome, para ustedes que gastan no sé Yo cuánto. bonita la salada de mi tía, de mi prima, Pero para ellos era algo que los distinguía de la plebe. Ellos no pertenecían a la servidumbre y los arrimaban de alguna manera a los nobles, que eran quienes tenían acceso a esto. Otra cosa que va a cambiar va a ser la arquitectura. No solo la eclesiástica, sino la civil. Pero yo les diría que de eso mejor hablemos la próxima semana, porque son las -3 minutos. Así que lo dejamos en Van Eyck y compañía.